estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jeremías, la grandeza de conocer a Dios. Los valores y prioridades de muchas personas, especialmente de aquellos que no conocen a Dios, giran en torno a las cosas materiales, terrenas y temporales de este mundo. Esto les lleva a afanarse y a esforzarse por lograr multitud de cosas que sólo sirven para su disfrute en esta vida presente y que muchas veces ni siquiera sirven para esta vida presente. El profeta Jeremías habla en su libro de tres de estas cosas que persiguen los hombres para sentirse superiores a los demás. En primer lugar, de la adquisición del conocimiento y de la sabiduría terrena extrema. En segundo lugar, del valor heroico mostrado en la guerra o en competiciones humanas. Y en tercer lugar, de la acumulación obsesiva de bienes y posesiones terrenas, de la riqueza. Poseer alguno o varios de estos bienes considerados de prestigio hace que las personas se sientan grandes e importantes ante los ojos de los demás. En contraste con las cosas mencionadas, el profeta Jeremías nos habla de algo inmensamente valioso. De hecho, nos habla de lo más valioso que puede encontrar una persona en esta vida: el conocimiento de Dios. El hombre natural carece de capacidad para conocer y entender a Dios. El pecado es ceguera. Ceguera para lo espiritual, para lo trascendente, para lo justo, para lo honesto, para lo verdadero. La ceguera es incapacidad para conocer y para entender el mundo de lo divino, el mundo de lo espiritual. Isaías 44, 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. La incapacidad para conocer y entender lo divino inclina al hombre a seguir caminos humanos, propios o de otros, generalmente equivocados. Isaías 56, 11. No saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. El hombre natural no conoce ni entiende a Dios, porque intenta hacerlo desde una perspectiva humana, pecaminosa, terrena. En 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender ni discernir espiritualmente. El pecado, que evita conocer y entender a Dios, estorba para conocer y entender toda sabiduría buena que pueda beneficiar a uno mismo. Por naturaleza, el ser humano no conoce ni entiende el porqué de las obras de Dios. En Marcos 8:32 se dice: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Jesús les estaba hablando de la salvación. Pedro no lo entendió y comenzó a disuadir a Jesús de que no fuese a la cruz. Por naturaleza, el ser humano no conoce ni su camino propio en el que se encuentra, ni la obra de Dios. Proverbios 20:24.
De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo entenderá su camino? Eclesiastés 3:11. No entiende la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre natural, sin Dios, no conoce ni su propio camino, ni la obra de Dios. Por naturaleza, el ser humano no conoce que es un pecador. No conoce que es un pecador, que está perdido. No entiende tal verdad. Job 13:23 y 19:12. ¿Cuántas iniquidades tengo yo? Hazme entender mi pecado. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Por naturaleza, el ser humano no conoce ni entiende las consecuencias eternas y temporales también del pecado. Jeremías 9:6 y 9. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová. El ser humano no entiende, no solo que es pecador, sino que su pecado merece el justo juicio de Dios. Además de las razones expuestas de la incapacidad humana, hay otras razones por las que el ser humano desconoce a Dios. En la Biblia se dice que hay cosas que son difíciles de entender. En la propia Biblia hay cosas difíciles de entender. Y esto lo afirma las Escrituras santas de Dios. En 2 de Pedro 3:16 se dice que Pablo en todas sus epístolas tiene cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como otras escrituras para su perdición. El Señor a veces habla claramente en su palabra, pero en otras ocasiones, usa símbolos o lenguaje figurado. Juan 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Por tanto, el Señor soberano puede hablar claramente y lo hace cuando lo cree conveniente. Y puede hablar alegóricamente y lo hace también cuando cree que esto es lo necesario, lo conveniente. Pero los que tienen una falsa fe, una vana fe, siempre creen que entienden todo lo que dice la palabra de Dios, que de sí mismo entienden todo. En 1 Timoteo 1:3-4 y 6-7 se dice: te rogué que mandases que no enseñen diferente doctrina, ni fábulas, ni palabrería, queriendo ser doctores sin saber lo que hablan. Ya desde entonces habían personas arrogantes que creían que lo entendían todo, todo. Pero el conocimiento y entendimiento de Dios es un enorme privilegio que concede Dios. Los seres humanos se vanaglorian por poseer cosas materiales y temporales. Generalmente son cosas que las propias sociedades consideran bienes de prestigio. En Jeremías 9:23 se habla de algunos de estos bienes de prestigio. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
sabiduría, valentía y riquezas. Tres cosas consideradas por los hombres, por las sociedades humanas, como bienes de prestigio. Pero esto les hace, este error, les hace evitar entender que conocer a Dios es el mayor privilegio que una persona puede tener en esta vida. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, dice Jehová. No hay bien superior a este. No hay bien superior a conocer a Dios, en entender a Dios, conocer y entender a Dios. Pero los hombres persiguen otras cosas que consideran superiores. La capacidad de conocer y entender a Dios es un don, un regalo de su gracia soberana. Dios hace conocer y entender a quien Él quiere, en el tiempo que Él quiere, en el tiempo dispuesto por Él. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Jeremías 23:20. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Por supuesto, es Dios quien hace entender, quien da el conocimiento, pero el hombre debe tener la actitud correcta en todo tiempo. El creyente, el verdadero creyente, debe ocuparse en conocer y entender a Dios. En Nehemías 8:13 se dice que se reunió todo el pueblo para entender las palabras de la ley. El creyente debe querer y procurar entender la palabra de Dios. Quererlo y procurarlo. Isaías 41:22. Anúnciennos lo que ha de venir y pondremos nuestro corazón en ello. El creyente perezoso, el creyente que no se interesa por conocer y entender la palabra de Dios, nunca la conocerá y entenderá. Así pues, conseguirá conocer a Dios y entender a Dios aquel que tiene interés. Aquel que tiene interés y pone su atención en conocer y entender a Dios. En Daniel 10:12 se dice: Daniel, no temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. El creyente debe disponer su corazón a entender y a humillarse delante de Dios, sabiendo que Dios enseña generalmente a través de maestros de la palabra. Las personas que son autosuficientes, que son ególatras, no quieren estar bajo la docencia de un maestro. Pero Dios generalmente enseña a través de maestros. Nehemías 8:7-8. Los levitas hacían entender y el pueblo estaba atento y leían la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
La palabra debe ser leída y debe ser explicada. Poner el sentido significa explicar el recto entendimiento de la palabra de Dios. La palabra en sí misma tiene poder para transmitir luz, para transmitir conocimiento. La palabra tiene poder. En el Salmo 119, versículo 130, se dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra tiene poder. Proverbios 1:1 al 6. Los proverbios de Salomón para entender sabiduría y doctrina. La palabra tiene poder. Pero esta palabra que tiene poder debe ser aplicada a las mentes y a los corazones por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien revela la verdad que contiene la palabra de Dios. Primera a los Corintios 2, 7, 10 y 12. Hablamos sabiduría en misterio, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por tanto, debemos entender y conocer la palabra de Dios por los caminos que Dios ha dejado para ello. Por último, es lo mismo conocer que entender. En Jeremías 3:15 se dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Es lo mismo conocer que entender? No, no. Conocer es adquirir información. Esto es conocer. Adquirir datos sobre lo que la Biblia dice. Conocer es tener la información del relato bíblico, lo que Dios dice en ese relato sobre Dios y sobre sus cosas. Eso es conocer. Números 24:16. El que oyó los dichos de Jehová sabe la ciencia del Altísimo. Por tanto, tener conocimiento es tener ciencia de Dios, entendida la palabra ciencia como conocimiento. Hay gente que conoce la Biblia. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria y podría citar versículos enteros, incluso capítulos enteros. Esto es tener conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios 8:10. Recibid mi enseñanza y ciencia. Ahora bien, uno puede tener ciencia, conocimiento, información y no tener comprensión, entendimiento de aquello que conoce. Hay personas que se han aprendido la Biblia de memoria, a recitarla, pero no entienden lo que la Biblia enseña. El espíritu de la Biblia no lo entiende. Entender es la comprensión del conocimiento, de los datos
de la información. Conocer es tener datos, es saber historias, gente que sabe historias bíblicas sobre Sansón, sobre Jonás, sobre Jesús. Se conocen muchas historias bíblicas, pero no saben lo que esas historias significan en el plan revelador de Dios. Entender es tener una comprensión inteligente del significado real y práctico de aquello que Dios dice a través del Espíritu Santo que está detrás de la letra de la Biblia. En Proverbios 14:8 se dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. Y en 2 Corintios 3:6 se dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. El conocimiento sin entendimiento mata, porque el conocimiento sin entendimiento no sirve para nada. El conocimiento junto con el entendimiento sí sirve, pero solo el conocimiento no sirve para nada. De manera que cuando obramos de forma buena, recta, justa, misericordiosa, cuando obramos mostrando el fruto del Espíritu Santo, de un carácter nuevo, del carácter de Cristo en nosotros, cuando obramos según la voluntad de Dios, entonces mostramos que tenemos conocimiento y entendimiento de Dios. Solo entonces. En Jeremías 22:16 se dice: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. El que aplica bien la palabra de Dios, el que la entiende y la aplica bien, este es el que conoce y entiende a Dios. Los fariseos y escribas conocían la letra. La ley dice que hay que apedrear a tales personas. Se referían a la mujer sorprendida en adulterio. Tenían conocimiento de la letra de la ley, pero no tenían un entendimiento de la ley y la aplicaban mal. Ellos tenían una actitud justiciera y misericordia. Creían que ese es el espíritu de la ley, la actitud justiciera e inmisericordia. Hay personas que, entendiendo mal la Biblia, son vengativos, son violentos, rencorosos, porque no han entendido la palabra de Dios. Jesús tuvo que dedicarse a explicar el verdadero sentido de la palabra de Dios a los escribas y fariseos. Oísteis que fue dicho, conocimiento, pero yo os digo, entendimiento. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Los escribas y fariseos conocían la letra de la palabra de Dios,
pero al no entenderla, la aplicaban mal. La aplicaban mal. Ellos creían que se podía ofender al prójimo, insultar al prójimo, que no se cometía pecado por insultar. Ellos creían que podían codiciar en sus corazones, que podían en sus pensamientos codiciar, adulterar, que no pasaba nada por hacerlo en sus pensamientos. Ellos creían que podían odiar y aborrecer a sus enemigos y amar solo a sus amigos. Ellos creían todo eso porque conocían la letra, solo conocían la letra, pero no entendían el espíritu de la letra. Por eso Jesús les dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, quien conoce y entiende a Dios, y he aquí lo fundamental de un hijo de Dios verdadero, quien conoce y entiende a Dios, le tiene habitando plenamente en su corazón. En Efesios 3, 17 al 18, el apóstol dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis capaces de comprender que el amor de Cristo excede a todo conocimiento y seáis llenos de la plenitud de Dios. Solo la comprensión del conocimiento, solo la comprensión, el entendimiento del conocimiento de la información de la Biblia hace que el amor de Cristo, que el propio Cristo, habite en nuestros corazones. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jeremías, la grandeza de conocer a Dios. El hombre natural carece de capacidad para conocer y entender a Dios. El pecado es ceguera para lo espiritual y trascendente, que evita conocer y entender a Dios y que estorba para entender cuanto pueda beneficiar a uno mismo. Pero otra razón para desconocer a Dios está en la dificultad de algunos textos bíblicos por el lenguaje y la simbología usados por Dios. Por eso hemos visto que el conocimiento y entendimiento de Dios es un enorme privilegio. Los seres humanos se vanaglorian al poseer bienes de prestigio social, pero lo más grande que puede tener una persona es conocer y entender al mismo tiempo a Dios. Dios da la capacidad de conocerle y entenderle por distintos medios, siendo el principal la enseñanza de su palabra, aplicada al corazón por el Espíritu Santo. En Proverbios 2, 1 al 5 y 9 se dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová. Hallarás el conocimiento de Dios y entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Que Dios nos ayude a conocerle y a entenderle, ambas cosas al mismo tiempo. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que lo importante no es saberse de memoria el número de libros de la Biblia,
los nombres de los profetas, de los apóstoles, de los reyes. Ayúdanos a entender que la cuestión memorística sobre tu palabra no dice nada sobre el entendimiento que podamos tener del espíritu de tu voluntad. Ayúdanos a tener conocimiento, sí, pero también entendimiento. Que tengamos discernimiento de lo que tú enseñas para aplicar tu palabra en su espíritu. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Una vez más te pedimos por los enfermos, por los afligidos y por todo lo que tenemos delante, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo lo que eres y por todo lo que haces por nosotros. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga hasta volver a ver.